Hola, hola compañeros y compañeras, ya estamos aquí nuevamente con lo que viene siendo nuestra materia teoría económica. Estamos analizando qué es la economía, algunos conceptos, algunos aspectos importantes que viene siendo la economía. Ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir, porque un estudiante de derecho tiene que conocer o tiene que saber economía. Si pues razonamos, decimos pues que tiene que ver si no tiene nada de derecho y yo vengo a estudiar leyes, no vengo a estudiar economía. Bueno, recuerda que el derecho, la conducta del hombre en sociedad es justamente un fenómeno que está dentro de la sociedad y que los problemas dentro de la ciudad no solamente son exclusivos de las leyes, sino que son de carácter político, económico, social, cultural, etcétera, etcétera. Y nosotros quienes aplicamos o quienes van a aplicar las leyes para poder mantener la paz, la seguridad, el orden dentro de una sociedad, pues deben conocer al menos su entorno social, su problemática social. Sabemos que los problemas son precisamente, pues vamos a decir que la esencia del derecho, porque el abogado está justamente para resolver esos problemas, esos conflictos y que no lleguen más allá del conflicto o del problema. Y lo van a hacer no a través como se hacía anteriormente por la ley del más fuerte sobre el más débil, o bien la de ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Habrán de resolverse de forma pacífica, de forma tranquila, ante un tercero en discordia, tercero que por cierto es ajeno completamente al conflicto que tienen el actor y el demandado, tercero que además conoce de las leyes y quiere interpretar las leyes para poder entonces emitir una sentencia, resolver sanar el conflicto entre dos partes. Tenemos que entender economía porque la problemática social, la delincuencia, está muy vinculada con muchos aspectos de carácter económico. De hecho, todo. Sobre todo que derecho, pues no nada más son leyes y no nada más son autoridades judiciales, llámese jueces, tribunales o juzgados, que también son autoridades administrativas. De hecho, recuerda que tenemos una Secretaría de Estado que lleva el nombre de Secretaría de Economía, justamente porque regula, reglamenta todo lo vinculado con lo que viene siendo la economía, la producción, permisos de importación, de exportación, compañeros, y todo lo que significa pues el comercio y lo que representa la economía. Y esto lo ahondarás cuando lleves derecho administrativo, veas todas las secretarías de Estado y dentro de ellas veas la Secretaría de Economía y veas primeramente qué son las secretarías de Estado y cuál es la función propia de la Secretaría de Economía dentro de lo que viene siendo la sociedad. Además, como decíamos en clase anterior, pues hay muchas leyes de alto contenido económico y que justamente se vinculan derecho y economía cuando hay un problema de carácter eminentemente económico, como también puede ser político social, que amerita una solución por parte de la autoridad administrativa, toda vez que aún no se presenta, todavía de que aún se prevé que va a haber conflictos entre partes. Entonces, bajo esta perspectiva, usted tiene que conocer qué es la economía, sus funciones, sus atribuciones cuando es derecho administrativo y la importancia, por tanto, de la economía. Sabemos que el Poder Ejecutivo es el que se encarga de regular todo lo vinculado con la economía, con la producción. Pero sabemos que el Ejecutivo, aunque es una sola persona, el presidente de la República, él tiene que tener sus principales colaboradores, que son los secretarios de Estado o las secretarías de Estado, y son estas las que van a regular, las que van a aplicar la ley en materia justamente de lo que se han regulado como la SEP. Se va a regular las escuelas en materia educativa, los planteles, va a dar las autorizaciones, las incorporaciones respectivas, así como las sanciones que se establecen para cuando alguna de las escuelas no cumple con lo que vienen siendo sus atribuciones o hecho sus obligaciones. De igual manera tenemos y observar la Secretaría de Economía que en su momento se llamó la Secretaría de Industria y Comercio. Luego cambió a Secretaría de Comercio y a la fecha se ha convertido en lo que es nada más la Secretaría de Economía. Estamos también analizando, compañeros, que la problemática económica es muy amplia, es muy compleja. Sí, abarca muchos temas, abarca muchos conceptos, abarca muchos asuntos. Y precisamente porque es tan amplia y compleja como todas las ciencias, sean nuevas cosas de la economía, el derecho, de hecho el derecho es tan complejo que pues tú lo sabes, se divide. Derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral, derecho agrario, derecho procesal y un larguísimo derecho. La economía, como la psicología y todas las ciencias, pues obviamente tampoco son la excepción. Y dado que cada ciencia, cada profesión, su campo de estudio, su campo de creación es tan amplio, es tan complejo,
Entonces las ciencias, como todas, se dividen por áreas, se dividen por ramas, para que de esta manera el economista, al igual que el abogado, pues pueda especializarse o pueda, por tanto, determinar un fenómeno con otro fenómeno. Un tema eminentemente civil y un tema eminentemente mercantil o penal. De esa misma manera vimos en los anteriores cómo se clasifica la economía: teoría económica, estructura económica, historia del pensamiento económico, política económica, econometría, etcétera, etcétera. Pero algo que ahora está muy en boga, no obstante que ya tiene sus antecedentes, pero que ahora ha cobrado mucha boga, que ha cobrado mucho auge y que hoy se maneja mucho, son otras dos ramas, otras dos áreas, que son la microeconomía y la macroeconomía, que no son enfoques opuestos, aclaramos. La micro y la macro no son enfoques que podríamos pensar que son puntos de vista, corrientes económicas opuestas, contrarias, que chocan entre ellas. No, sino que la economía se puede ver desde dos vistas, desde dos aspectos. La economía pequeña, que es la microeconomía, y la economía grande, universal, que viene siendo la macroeconomía. Más que existir controversias o conflicto entre ellas, más bien se complementan, se enriquecen. Y hemos escuchado muchas veces a las autoridades del país, el presidente de la República, oficialmente, o el secretario de Economía, que manifiestan abiertamente o que dicen abiertamente que tienen que entender la producción, la economía del país, procurar elevar los salarios, para mayor poder adquisitivo de la moneda, ver lo de las inversiones extranjeras, y después te dicen, pero respetando o manteniendo los niveles macroeconómicos, pero procurando que los niveles macroeconómicos no se nos alteren y que en consecuencia puede haber algunas situaciones. Un ejemplo: sabemos que aumentar los salarios, o al menos durante mucho tiempo los gobiernos neoliberales, ese fue el pretexto. Si aumentamos los salarios, vamos a tener que aumentar forzosamente lo que vienen siendo nuestros precios de nuestros productos. O creo que el gobierno me exige que el salario lo suba a X porcentaje y que yo tengo 2.000, 3.000 obreros o más, o empleados, o tengo tanto personal, pues tengo que subir, por tanto, ese costo, ese aumento al salario, trabajador por trabajador. Pero para mí significa un dinero más, un sangrado más, una hemorragia más, si tira el empresario al suelo, a la pista. ¿Y cómo voy a hacerle? Pues muy fácil: subo el precio de mis productos. Así, al subir un producto vale 5 y lo subo a 7 o a 8, pues ya tengo ahí más dinero para poder pagar los incrementos al salario de todos mis trabajadores. Pero al hacerlo esto y aumentar los precios de los productos, estoy creando la inflación, estoy generando inflación. Y al aumento de un producto viene el del otro, de tal manera que cuando menos siente el trabajador o el empleado, el aumento que le dieron pues ya no le sirve de nada, queda igual. Otra vez conseguimos tablas, porque otra vez el salario subió, y lo que a mí me subieron, perdón, los precios subieron, lo que a mí me subieron el salario pues ya no vuelve a alcanzar. Entonces es una espiral inflacionaria sin terminación. La gente quiere dinero, necesita más dinero, le subimos el salario. Pero para subir el salario voy a tener que subir los costos de mis precios, de mis productos, de mis servicios. Y al subir los precios de mis productos, estoy provocando el alza en los precios, que va uno tras otro, y así se van dando la problemática. Entonces, como puedes ver, se atiende el problema microeconómico, pero se procura tener los estándares macroeconómicos. Vamos a ver qué es microeconomía, qué es macroeconomía, pero en el entendido de que no son corrientes económicas opuestas, no son contrarias, sino que se complementan, y son dos enfoques diferentes, dos enfoques o puntos de vista: el nivel pequeño de la economía, microeconomía, y el nivel grande o universal de la economía, macro, grande, macroeconomía. Empezamos con microeconomía y lo que es la macroeconomía. Por principio, como te dije, son dos enfoques modernos de la economía, es decir, no son dos corrientes o dos puntos de vista opuestos, contrarios, enemigos, como lo hemos visto en otras materias, en filosofía de educación, como hemos visto en otras materias donde siempre hay
corrientes opuestas o contrarias a la forma de ser. Ahí tenemos el empirismo contra el racionalismo, el idealismo contra el materialismo y así por el estilo. La microeconomía y la macroeconomía son dos enfoques modernos de la economía, que han surgido desde siempre, pero que se plantean con motivo de algunos sucesos, fenómenos o problemas económicos de carácter internacional que afectan a toda la comunidad mundial. Es decir, la micro y la macroeconomía pues han existido, pero han tomado fuerza, han tomado boga esta clasificación de la economía en macro grande y micro pequeña, dado algunos fenómenos que se han venido presentando y que por tanto repercuten y afectan en toda la comunidad mundial. ¿Cuáles son estos fenómenos que han permitido el desarrollo o lo que viene siendo la atención a la micro y a la macroeconomía? Realmente son el libre comercio internacional, es decir, la llamada globalización económica, la existencia de los organismos financieros internacionales, como son el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BM, que es el Banco Mundial. De igual manera, las organizaciones internacionales vinculadas al comercio y a la producción, tenemos la OCDE y tenemos también la OMC, Organización Mundial del Comercio. La existencia de los bloques económicos y obviamente el desarrollo de las tecnologías, que cabe decir, pues ha venido a ser un fuerte instrumento, sobre todo en casos de pandemia, para que el comercio, para que la economía de un país no se estanque, no se pierda. Porque si bien todos los gobiernos nos han hecho lo que viene siendo la famosa reclusión en nuestras casas, evitar los contagios, o los contactos, más bueno, los contactos y a su vez los posibles contagios, con motivo de aglomeraciones de mucha gente, con motivo de las aglomeraciones que llevan a cabo las personas. Sobre las tecnologías, usted conoce mejor que yo esto que son las tecnologías, las aplicaciones, los pagos, los contratos a distancia, ha permitido por tanto que se desarrolle esta división de lo que hoy conocemos como micro, lo conocemos como macroeconomía. Los bloques internacionales, como son los países del Tratado de Libre Comercio, los países del Tratado del Transatlántico, los países miembros de la UE, Unión Europea, pues van a dar una situación diferente a lo que veníamos viendo desde hace décadas. Que ahora los países ya no compiten por sí mismos, sino que ahora se unen a otros para que entre 3, 4, 5, 10 países unidos puedan mejor enfrentar la producción, puedan mejor enfrentar la economía y puedan por tanto salvar lo que viene siendo pues su país, su economía interna y antes de poderla ensanchar. La microeconomía y la macroeconomía son dos enfoques modernos de la economía que surgen y se plantean con motivo de algunos sucesos, fenómenos o problemas económicos de carácter internacional que afectan obviamente a toda la comunidad mundial, como son el libre comercio internacional, la organización económica, los organismos financieros internacionales, las organizaciones internacionales vinculadas al comercio y a la producción, los bloques económicos internacionales y lo que viene siendo el famoso desarrollo de las tecnologías, que ahorra distancias, que ahorra tiempos, que ahorra esfuerzos para concertar operaciones, en caso de los países, permisos de importación y de exportación, y así por el estilo. De esta manera, la economía y su contenido o problemática se estudia o analiza desde dos puntos de vista o enfoques diferentes. Con motivo de estos problemas, estas situaciones se han ido presentando. La economía y su contenido o problemática ahora se estudian o analizan desde dos puntos de vista o enfoques diferentes. Del punto de vista pequeño o micro, es decir, del punto de vista de la persona, de la empresa, es decir, un tamaño o magnitud micro, es decir, la microeconomía. Desde el punto de vista grande o universal, eso es la economía de un país que abarca obviamente a todas las empresas, a todos los consumidores de ese país. La economía de una región,
no sé, América del Norte, América del Sur, América Central, lo que es Europa Occidental o lo que es Europa Oriental y así por el estilo. Entonces, cuando estudiamos la economía desde el punto de vista grande o universal, hablamos entonces de regiones. La región sureste o noroeste o central de América, el continente americano. Lo conocemos como América Central, América del Norte o bien siendo América del Sur. O bien lo hacemos por continente. Sabemos que Europa ha unido varios aspectos, se maneja una misma moneda, el euro, se manejan ciertas instancias e instituciones de forma global. Entonces, cuando hoy analizamos la economía desde el punto de vista grande o universal, tomando en cuenta la región, el país o el continente, entonces hablaríamos de lo que es la macroeconomía. Repetimos, micro y macroeconomía. La economía y su contenido o problemática se estudia o analiza desde dos puntos de vista o enfoques diferentes. Desde el punto de vista pequeño o micro, y se estudia por tanto a la persona, al consumidor y a la empresa como el productor. Y desde el punto de vista grande o universal, la economía en una cierta región, la economía en un país o países, o inclusive la economía de todo un continente, que eso es, pues implica varios países, varios tipos de instituciones. Empecemos por tanto por ver qué es la microeconomía. La microeconomía, micro pequeño, es el enfoque o aplicación de la economía a nivel pequeño, que va a comprender en consecuencia el estudio de la economía a través de las personas y a través de las empresas llamadas agentes económicos. Si yo voy a ver la economía desde el punto de vista pequeño, desde el punto de vista mínimo, que en este caso viene siendo los llamados agentes económicos. Voy a estudiar la repercusión o la importancia de la economía dentro de las personas y dentro de lo que vienen siendo las empresas. Al hacerlo nada más desde esta perspectiva, estoy viendo la economía pequeña, la economía micro, la microeconomía, que se preocupa obviamente de este tipo de llamados agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos o sujetos que regula o que reglamenta o que estudia la microeconomía? Siendo a nivel pequeño, la materia o los sujetos propios de la microeconomía son justamente el individuo y la familia en su carácter o en su aspecto de consumidores. Y pues aquí toda la familia, o de alguna manera los principales integrantes de una familia, pues son parte activa de la producción, son parte activa de la economía, son parte activa del movimiento, desarrollo y de su desenvolvimiento. Por eso los agentes o las personas propias de estudio de la microeconomía son las personas y la familia en su carácter o bien como consumidores. Complementan estos agentes económicos por los productores. Y los productores, pues justamente las empresas, que son las que elaboran, fabrican productos y los ponen a la atención, al servicio del público general, que vienen siendo los consumidores. Y también constituyen los agentes económicos los llamados mercados, como el centro de transacciones comerciales, como el lugar donde se llevan a cabo estas transacciones comerciales, donde se llevan a cabo este tipo de operaciones. Con motivo de las verduras, con motivo de las legumbres, con motivo de todo lo que implica justamente pues las necesidades o la alimentación de las personas dentro de la sociedad. Siendo la microeconomía el estudio pequeño, el estudio de la economía desde el punto de vista pequeño, la microeconomía tiene por tanto sus propios sujetos a los cuales estudia, analiza para poder entender la problemática económica. Esos agentes económicos o sujetos de la microeconomía son el individuo y la familia, todos, en su carácter de consumidores. Sabemos que la producción implica que por un lado se produzca, se elabore, se fabrique artículos, bienes, mercancías, y por otro lado se requiere que esos artículos, mercancías sean adquiridos, sean consumidos, de ahí el nombre de consumidores. El hecho de que hay un comercio en constante movimiento, en constante dinamismo, va a implicar que en consecuencia pues el comercio pues tenga, mejor dicho, la persona
tenga mucha injerencia en este tipo de asuntos. Son el individuo y la familia consumidores, la empresa como productores, como fabricantes, como industrias, y los mercados como centros de transacciones comerciales. Una que son los mercados, los comercios, donde se centraliza o en donde se lleva a cabo el fenómeno de la producción de la economía, donde se compra y se vende. Y otra cosa vienen siendo las empresas, quienes son los que elaboran, los que fabrican, los que producen, va la redundancia, esos productos, para que las personas puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿quiénes son los sujetos de la microeconomía o las personas o los elementos que regulan la micro? Son el individuo y la familia como consumidores, la empresa como productores y los mercados como centros de transacciones comerciales. La microeconomía no es tanto de reciente creación, sino que de reciente este, consolidación, de reciente auge o apogeo. Fue ni más ni menos creada por Adam Smith. Adam Smith en el año de 1776 con su obra magna, La riqueza de las naciones. Fue este economista inglés quien hizo el enfoque, vamos a llamarlo a pesar de los años, en el siglo XVIII, año 1776, y enfocar la economía desde el punto de vista pequeño, desde el punto de vista micro. Porque a través de sus ideas es como se desarrolla y a la fecha se consolida lo que ha sido la microeconomía. Porque a pesar de que su obra pues, es del siglo XVIII, es decir, ya de bastante, si estamos en el siglo XXI y esto fue en el siglo XVIII, que cada siglo tiene 100 años, pues comprenderás entonces que esto ya hace bastante tiempo. Pero cuando la micro y la macro tienen mayor auge, cuando empiezan a separarse, empiezan a verse como las que rigen la economía, vienen siendo por tanto materias o aspectos, enfoques de la economía con mayor, más recientes, con mayor fuerza, con mayor, lo que viene siendo, poder. El creador de la microeconomía fue Adam Smith en el año de 1776, el siglo XVIII. Al exponer sus postulados o principios dentro de su obra, conocida como La riqueza de las naciones. En ese momento ahondaremos sobre este tipo de corrientes económicas, que al igual que en otras ciencias, pues también existen en economía. Vamos a ver un poquito de lo que fueron los mercantilistas, posteriormente los fisiócratas, más tarde los famosos el liberalismo económico, y con el tiempo y a la fecha lo que se mantiene en materia económica, que es el socialismo por un lado y lo que es el capitalismo por el otro lado. ¿Cuál es el contenido de la microeconomía? Ya dijimos, pues estudia los temas, los asuntos, la problemática económica, que es propia de todos los países, que es propia de todas las poblaciones. Pero de forma concreta, de forma específica, de forma más clara, ¿cuáles son los problemas, los asuntos, los temas, como le queramos ver, o los fenómenos económicos, o de carácter económico, que se encarga de estudiar, de analizar y de resolver la famosa microeconomía? Primeramente, un tema trascendental de la microeconomía es la producción. Ya lo vimos que es un proceso que consiste en alterar, en transformar la materia prima, los insumos, cuya mayor parte la obtenemos de la naturaleza, quien nos da los insumos, y que a través de ciertos procesos logramos alterar esa materia prima, esos insumos, y mediante estos mecanismos los convertimos en artículos, mercancías, productos, bienes, por tanto, que son indispensables para poder satisfacer las necesidades de las personas, y tanto de usted como del maestro y de todas las personas o de todos los seres humanos. Como dijimos al principio, compañeros, hoy somos tantos, somos miles y millones de seres humanos, que no podemos dejar como el hombre primitivo nuestro destino a la naturaleza. Que al dejarlo a la naturaleza, pues la naturaleza por sí misma se reproduce, no requiere la intervención del ser humano. La naturaleza por sí misma
hace que crezcan los arbustos, los árboles y así por el estilo, porque la naturaleza es pues la que nos da los insumos. Digamos también que actualmente la economía pues trata de estudiar las necesidades del ser humano, las carencias y la producción. Y que ahora que somos miles, millones de seres humanos, pues ya no podemos dejar que la naturaleza por encima nos brinde todo. Cuando éramos pocos, pues no había ningún problema. Como decimos, hasta de sobra había recursos. Pero somos millones que si hiciéramos esto, pues estaríamos llevando al cadalso a la extinción de la propia humanidad. Por tanto, como dijimos, el ser humano se ve obligado a trabajar, se ve obligado a producir. Y la producción de bienes y servicios es un tema que estudian propiamente o que es la esencia en parte de lo que viene siendo la microeconomía. ¿Cuáles son los temas, los asuntos propios de la microeconomía? Pues la producción. ¿Qué otro tema es propio de la microeconomía? Las necesidades. Ya hemos dicho como vemos que los seres humanos, como seres biológicos, como seres vivos, como seres que estamos conformados por células, aparatos, tejidos, sistemas, tenemos una gran cantidad de necesidades, es decir, de carencias, de algo que nos falta, que van desde las básicas, desde las sencillas como son las fisiológicas, las físicas o como lo queramos llamar, alimentación, vestido, etcétera, etcétera, calzado, diversión, hasta las máximas que son las de autorrealización. Entonces, el ser humano es un ser biológico, es un ser este, que tiene muchas necesidades y que tenemos que satisfacerlas, porque de lo contrario, pues imagínate, no poder satisfacer la necesidad de la comida, de los alimentos, pues llevaría al caos, llevaría a la desaparición de la humanidad tarde o temprano. Entonces, estudiar las necesidades que el ser humano a través de los tiempos ahonda más, profundiza más, es un tema de la microeconomía para poder satisfacerlas, para poder darles esa satisfacción a las personas y en consecuencia evitar conflictos o problemáticas nacionales e incluso internacionales. Entonces, las necesidades, las carencias o los faltantes que tiene una persona, una familia, son tema propio, son tema fundamental de lo que viene siendo la microeconomía. De igual manera lo constituye el consumo, es decir, la adquisición de los productos, la adquisición de los servicios que nos ofrecen los productores para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. El consumo que tanto se critica dentro del concepto socialista de la economía y que tanto se alaba desde el punto de vista del enfoque capitalista, pues vemos que es importante que el consumo da dinamismo a las economías, que da dinamismo a la misma sociedad. Pues si no hubiera consumo o el consumo fuera muy bajo, eso es que entonces el mercado se saturaría, que todos los productos llegan a ser bastantes y que pues para no echarse a perder o para que estos no ya al rato ya no sirvieran, dependiendo qué tipo de producto, pero en términos generales, y como decimos, se echara por tanto a perder, entonces es materia propia de nuestra economía entender el consumo, la adquisición de bienes, de servicios por parte de los consumidores, de aquellos bienes y servicios que elaboran, que fabrican lo que viene siendo este, las personas. Entonces, entender el consumo en su expresión máxima y todo lo que implica la problemática, reitero, un país que consume de buena manera le da dinamismo a la economía. Un país donde sus habitantes llevan a cabo el consumo de lo que se produce allí o de lo que inclusive se exporta de otros países, pues también da dinamismo. Al revés, si estanca el consumo, como te venía explicando hace rato, pues llega un momento en que tienen que parar las empresas. Pues siguen produciendo sus mercancías, sus productos que no están vendiendo, que no están consumiendo, van a echarse a perder, ya no van a servir, entonces se provocaría pues otro tipo de problemas económicos. Todas las empresas pues se quedarían con lo elemental, con lo básico para seguir produciendo, pero ya en mínima escala, dado que está saturado el mercado.
Y al detener la marcha, al detener la economía, al cerrar la empresa, pues los trabajadores quedan por tanto sin fuentes de ingreso. Y en vez de resolver el problema, lo ahonda, porque ahora entonces, aparte de que el mercado está saturado por las empresas productoras, los obreros, los trabajadores, los empleados de una empresa, la cual ya ordenó cerrar sus instalaciones y por tanto acabar, porque no se puede, entonces tenemos la situación de que el trabajador, el obrero, el empleado, a quedarse sin dinero, pues siempre ya no podía comprar ni lo más elemental ni lo más básico. Entonces veas como veas el consumo, sea que haya mucho, sea que haya poco, sea que no haya nada, pues tiene implicaciones dentro de las economías. Cerrar una empresa es cerrar fuentes de trabajo, es evitar que personas tengan ingresos para poder adquirir bienes y servicios. Y esto, por tanto, implica o afecta la economía de lo que viene siendo una sociedad. Otro tema importante de la macroeconomía es la famosa oferta y la demanda. Sabemos, compañeros, que el mercado, como estamos diciendo, pues se mueve dentro de esta famosa ley capitalista que es la oferta y la demanda. Porque esto permite, por tanto, que las empresas puedan producir a sabiendas de que tienen demanda y a sabiendas, por tanto, de que sus productos no se van a quedar ni mucho menos se van a echar a perder. Esta ley de la oferta y la demanda, esta relación entre la oferta y la demanda va a permitir, por tanto, fijar dentro de un régimen capitalista que la misma gente que consume los productos, que demanda los productos, puede hacer que el precio suba o puede hacer que el precio baje. ¿Me explico? Si hay mucha demanda de productos, compañeros, y la gente quiere, por decir algo, lo básico, el aceite, hay muy poca oferta, hay muy poca producción, se suele que en todos los poquitos aceites que estén dentro de los stands, los centros comerciales, que todos codician, que todos desean comprar, va a hacer que el producto, por tanto, suba de precio, porque la gente aún así lo va a seguir comprando por la necesidad. Lo vimos con los gasolinazos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que llegó el momento en que la gente se apanicó y tuvo que hacer sus compras de pánico para poder asegurar que realmente iba a haber producción de gasolina, iban a tener, pero pues, aunque se les dijera que sí había, que no hay ningún problema, pues la gente se apanica, el consumidor se apanica, y entonces empieza a comprar y entonces hay desabasto de mercancías y vienen otro tipo de problemas. Pero la oferta y la demanda son objeto de estudio de la microeconomía, de atención de la microeconomía, de preocupación de la microeconomía, para poder resolver y tratar de evitar toda la conflictiva que implicaría o que traería con eso lo que viene siendo la oferta y la demanda. Un tema más propio de la microeconomía son los bienes y servicios. Sabemos que las empresas, desde el punto de vista administrativo o de la administración, tienen dos fines, dos objetivos. Uno, o bien producen bienes, artículos, mercancías, productos, cosas, objetos, o bien proporcionan servicios de atención personalizada hacia las personas que consumen esos servicios, que también hemos platicado en algún momento. Cuando una persona va a un restaurante, más que venderte la comida, más que venderte el postre, es la atención personalizada que está haciendo usted objeto por parte de los meseros, por parte de los cocineros, junto con sus acompañantes, en este caso la familia. Sabemos, compañeros, que las empresas producen, fabrican, elaboran, ¿sí? Las industrias transforman la materia prima y la convierten en productos. Sabemos que también las empresas, si bien algunas no producen, sí proporcionan servicios, los hoteles, los restaurantes, el transporte público, las mismas escuelas, los bancos. Entonces, les voy a mencionar, y muchos más no producen, no elaboran, no fabrican, pero dan un servicio, una atención personalizada. ¿Sí? Te decía hace rato, en un restaurante, pues más que venderte la comida, que ofrecerte el producto, están dando una atención personalizada. Por favor, me trae tu cubierto, por favor, me trae la carta, por favor, más servilletas, me trae la sal. Por favor, me ofrece una vez más su menú, porque quiero ver qué postres tiene y aquí mis hijos van a escoger. Oiga, ¿me puede traer otro vaso de agua? Oiga, ¿me puede traer más servilletas? Oiga, ¿me puede traer esto? Entonces, más que el producto, que el artículo de mercancía, es el servicio de atención personalizada
le están ofreciendo. Y esto obviamente pues, implica los sectores económicos, las ramas económicas productivas o áreas de producción dentro de una sociedad. Y ya hablaremos, si recordemos, lo que es el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, que implica lo que vienen siendo los fines que persigue lo que vienen siendo las empresas, precisamente para satisfacer las necesidades del ser humano, obviamente para poder comprarlos, producir. Un tema más de la microeconomía son los valores y los precios. Sabemos, compañeros, que las cosas que se producen, que se fabrican, se han sido alteradas, han sido modificadas. Se ha agregado, como se dice, un plus al jitomate, al tomate, a la verdura, para poderla envasar y poder mantenerla sin que se eche a perder dentro de ciertos parámetros esos productos. Entonces, elaborar un producto, pues no nada más es de forma automática pensar en el precio. Hay que tomar en cuenta todos los factores que intervienen en la elaboración de un producto, todos los elementos que intervienen. Como vimos en el primer tema de la producción, que es un proceso y que abarca varias etapas. El estudio, la investigación, la exploración, la explotación, la industrialización, ¿sí? Su distribución, su organización, su comercialización y lo que viene siendo su consumo. Entonces había que determinar y tener conciencia de cuáles serían los precios a los productos. Si dejamos a los productores que fijen sus precios, a los comerciantes que ellos los fijan y piden su beneficio y por tanto podrían más. El problema tenemos aquí en el Estado de México, que en todos los lugares, con el transporte público. Es algo importante ese servicio, es algo que nos ayuda a todos para podernos mover, para podernos trasladar de un lugar hacia otro. Si por los permisionarios del transporte público quedara la fijación del precio, si estando en el Estado de México a 12 pesos, una enorme diferencia con la Ciudad de México que está creo que entre 5 y 6 pesos, ustedes los fijarían en 15, en 20 pesos. Porque eso ve que están viendo su interés personal, su interés particular, su interés propio de lo que es su gremio. Pero la autoridad en este caso interviene para procurar y mantener una estabilidad. A ver, consumidores, ni ustedes van a pagar 2 pesos de pasaje, ni tú permisionar el transporte público vas a cobrar los 20 pesos como estás haciendo como pasaje mínimo. Entonces, mirar los precios, el valor de las mercancías, de los objetos, pues es un tema delicado, un tema propio de la microeconomía, con el fin de regular todos los aspectos y también evitar lo que viene siendo pues el alza de los precios, la falta de consumo por los precios de los productos, dado que subieron excesivamente y entonces empezamos a buscar de otra manera. Algo que aunque no tenga la misma calidad o la misma prestigio que tiene un producto de marca, pues al menos lo importante es que satisfaga mis necesidades. Cuando no tiene la calidad, decimos por ahí, de ciertos lugares como son Liverpool, Palacio de Hierro, donde obviamente el producto puede servir más y se supone que ahí venden pues productos de calidad, de marca, como se dice. Sin ofender y sin que se tome a mal, pues lo que se vende en un tianguis, lo que se vende en la central de abastos. Esa es la central de abastos donde abunda las mercancías, los frutos, los legumbres, etcétera, etcétera. Y hay una competencia entre todos los locatarios de esa central de abastos. Los dos van fijando el precio de acuerdo a cómo la gente se los va demandando. Y como el transporte público es un servicio que demanda mucho, que constantemente requieren las personas, niños, jóvenes, adultos, viejos, ancianos, hombres y mujeres, se requiere por tanto que el Estado regule esa parte de evitar inflaciones, crisis económicas y demás que representan la problemática dentro de la sociedad. Un tema más, y obviamente vinculado con todos los temas que hemos visto, pues son los famosos precios, perdón, lo que viene siendo los salarios y las ganancias. Ya lo hemos explicado. Y lo volvemos a repetir, compañeros. Si subimos los salarios, porque la gente necesita más recursos económicos para poder comprar más mercancías, y el gobierno ordena subir el salario del trabajador
a nivel nacional, en donde las empresas, por tanto, están obligadas a subir el salario. No es potestativo, si quieres lo subes, si no, no lo subes, sino lo subes para todos. Pues el empresario que apenas puede con su empresa y que apenas ahí va para ganar o tener lo suficiente o lo indispensable, pues la única forma de obedecer, de acatar esa orden del gobierno es justamente subir sus precios. Subo mis precios, obtengo más dinero y de ahí por tanto voy a pagar los salarios. Pero al hacer esto, pues entonces el trabajador lo que antes compraba con 5 pesos, hoy tiene que comprarlo pero con 10 pesos porque ya no le alcanzan los 5 pesos. Entonces el incremento al salario fue insuficiente porque ahora el producto subió. Al hacer el producto, el trabajador va a querer otra vez más salario, se le da más salario, pero entonces el patrón, en su carácter de patrón, el productor en su carácter de patrón, va a tener que subir otra vez los precios para poder, con motivo del dinero que se obtiene, poder incrementar el salario a sus trabajadores. Entonces sería una espiral inflacionaria difícil de controlar. Justificas por qué tienes que subir los salarios, pero el productor es el que tiene que también considerar cuáles son sus ganancias y sus utilidades. Tema propio de la microeconomía son, por tanto, los salarios y las ganancias que se obtienen con motivo de la producción o dada la producción. Lo constituye el empleo y el desempleo. Ya lo dijimos hace rato, compañeros. Si una empresa satura el mercado, no toma en cuenta cómo van dando los niveles de producción, entonces llega el momento que tiene que cerrar, tiene que parar máquinas o tiene que producir lo mínimo y por tanto tiene que liquidar trabajadores o al menos liquidar una cantidad posible bajo el argumento de la crisis, etcétera, etcétera. Entonces, si saturas el mercado y no se vende el producto, no puedes seguir produciendo. Pues si sigues produciendo, sigues saturando el mercado. Y al saturar el mercado, pues tus productos se van a echar a perder dado que no hay demanda. O sea, no hay gente que los quiera comprar. Para colmo de males, en lugar de resolver el problema, lo complicas. Voy a tener que cerrar mi empresa, dejar de producir, porque si saturo el mercado más de lo que ya está, pues simplemente viene ahí el caos y viene ahí el deterioro, la pérdida de muchas de mis mercancías, de mis artículos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues cerrar mi empresa y al cerrar mi empresa mucha gente queda sin trabajo. Al quedar mucha gente sin trabajo queda por tanto sin ingresos. Y al no tener ingresos, esa persona y su familia ya no van a poder consumir, ya no van a poder comprar. Si de por sí el producto ya no se vendía, pues ahora los consumidores que no tienen dinero ni tienen empleo, menos van a comprar. Entonces, como ves, el problema se ahonda, el conflicto se profundiza. Y ese problema vienen problemas fuertes, más peores de crisis económicas, de inflación, de devaluación de la moneda, de pérdida del poder adquisitivo y muchas cosas más que van a afectar propiamente la economía, la marcha, el funcionamiento de un país. Y al haber grandes cantidades de personas sin empleo o empleándose como subempleados, a veces tengo, a veces no tengo, a veces hay, a veces no hay, pues va a traer una serie de problemas, de situaciones, que sí van a generar el vandalismo. Pues mucha de la gente al no poder encontrar un trabajo, al no poder contactar y ante la necesidad que tiene él y sobre todo su familia, sobre todo sus hijos pequeños, etcétera, etcétera, que no comprenden que en ese momento pues difícilmente entienden la problemática de la economía, va a traer este tipo de consecuencias en todos los niveles. Por eso es importante, desde el punto de vista microeconomía, estudiar lo que es el empleo, el desempleo y el subempleo. Por último, compañero, es un tema propio de la microeconomía, los mercados, o el mercado, como quieras llamar. Los lugares en donde se van a cabo las transacciones comerciales, transacciones operativas mercantiles, donde se unen productores y consumidores para darle dinamismo, movimiento a la economía y por tanto ésta se esté moviendo, ésta se esté dando. Y es ahí en el mercado, en los mercados se lleva a cabo estas transacciones mercantiles, sin olvidar el mercado de valores, que es el lugar en donde se venden valores, títulos de crédito, títulos que representan un valor como acciones, como obligaciones, como pagarés, con los famosos CETES, gastos de tesorería de la federación y varias cosas más.
El mercado también es objeto de estudio, de análisis por parte de la microeconomía para poder entender su dinámica, su movimiento y lo que representa, por tanto, tener pues dentro de ese lugar físicamente a los productores, a los consumidores juntos, y de esa manera hacer que la economía funcione, siga avante, siga dando lo que viene siendo lo propio. Los jóvenes, con esto terminamos el primer tema de microeconomía, perdón, de teoría económica, entendiendo lo que conocemos como la microeconomía y veremos su contraparte, que es, bueno, no su contraparte, su complemento para evitar eso de que entre ellas son puntos de vista contrarios, no, son enfoques modernos de cómo se visualiza la economía a nivel pequeño, a nivel micro y a nivel grande, a nivel universal, llamado macro. Las veo en unos cuantos segundos en la segunda clase para continuar con y entender un poquito más de economía. Los dejo, nos vemos unos segundos en la siguiente clase.